Estamos estudiando el libro de Mateo, el capítulo 27, es uno de los capítulos un poco largos, pero este capítulo, hermanos, nos hace reflexionar realmente el hecho de que nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario y nos narra todo lo que el Señor pasó. Si nosotros nos detuviéramos tan solo un instante de hacer de la palabra del Señor una imagen, una visión, una estructura en la que realmente podamos nosotros entrar dentro de ese momento, quizás nuestra actitud, nuestro comportamiento sería diferente. Si usted sabe que como la tecnología está tan avanzada, hay un sistema o no sé, un programa que la gente está viviendo un mundo virtual, ¿verdad? El metaverso creo que le dicen. Entonces, ¿qué es eso? Es vivir algo surreal, pero que siente que es real. Si tan solo nosotros pudiéramos entrar de una manera en estos momentos cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, quizás pensaríamos dos veces en ser como somos o hacer las cosas que hacemos. Pero quiero que podamos leer lo que dice su palabra en Mateo 27, capítulo 27, el versículo 45. Lo vamos a leer en esta versión NTV hasta el versículo 56. Dice su palabra de la siguiente manera, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: al mediodía, todos juntos, ahí lo puede ver en la pantalla, dice: al mediodía la tierra se llenó, ¿qué dice? De oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde Jesús clamó en voz fuerte: Elí, Elí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Versículo 47. Algunos que pasaban por ahí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio, la puso sobre una caña de junco y la levantó para que pudiera beber. Pero los demás dijeron: espera, a ver si es Elías, a ver si Elías viene a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. 51. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en dos y las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto, ¿qué dicen? Resucitaron. Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús. Entraron en la santa ciudad de Jerusalén y se le aparecieron a mucha gente. Versículo 54. El oficial romano y los otros soldados que estaban en la crucifixión quedaron aterrorizados por el terremoto y por todo lo que había sucedido. Y dijeron: este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Muchas mujeres que habían llegado desde Galilea con Jesús para cuidar de él miraban de lejos. Versículo 56. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Santiago y José, y la madre de Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Hermano, en este pasaje que acabamos de leer, nos narra la escritura cómo fue la gloriosa muerte de un rey. Si usted estuvo la semana pasada o ha leído los versículos anteriores a esto, cuando el Señor fue crucificado le pusieron un rótulo: el rey de los judíos. Lo hacían en una manera de burla, mas ellos no sabían de que era el verdadero título del Señor. Y no solo se quedaba en ser rey de un pueblo, sino rey de toda la humanidad. Pero cuando nosotros vemos estos pasajes nos damos cuenta varias características o acontecimientos naturales que se dieron en ese momento. Y eso tiene un significado para nosotros y debemos de saberlo, porque a través de ellos el Señor está dándonos un mensaje. Recuerde algo, que el Señor fue a la cruz del Calvario solo por aquellos que lo llevaron a la muerte. No, Él fue a la cruz por usted y por mí. O sea que es como nosotros ser parte de ese momento, aunque no estábamos ahí. Y usted dirá: ¿cómo? Por nuestra forma de ser es como estar mandando al Señor a la cruz. Pero es bien importante que podamos entender que cuando hablamos de la muerte de Jesucristo,
no podemos dejar de lado la cruz. ¿Entiende? Porque esa cruz tiene un significado. No lo estoy invitando a que usted vaya y se compre una cadenita, porque la gente, hermano, le patina el coco y le falta un tornillo. Entonces cree que el comprar una cadena y andar una crucita es como se siente protegido y dice, aquí ando al Señor. Yo le digo porque a mí me regalaron una cruz y hasta con el manto, hermano. Yo creo que fue con el que lo envolvieron, ¿verdad? O no sé si era el manto de Moisés, pero la cruz tenía el Cristo con un manto, con diferentes tipos de oro. Ahí la tengo. ¿Quién la quiere? Ando con ganas de regalar hoy. ¿Quién la quiere, hermano? Ah, miren, no le digo, pues. Se va a ir a dormir con su crucecita. Hermano, la muerte de Jesús está relacionada, o no podemos dejar de lado la cruz. Por eso esa muerte nos enseña diferentes cosas que es importante que nosotros notemos. Una de ellas nos muestra que la muerte de Jesús nos enseña acerca del juicio de Dios. Diga conmigo, juicio. Mire lo que dicen los primeros 2 versículos, porque ahí, hermano, empezamos a ver la verdadera manifestación del juicio de Dios. Y mire, eso solo fue en ese momento, pero usted sabe lo que espera cuando ya se acabe el tiempo. Si la gente supiera de que el Señor viene dentro de 5 minutos, mire, así estuviera la iglesia, mire, más bien así como cuando quiere ir a ver el partido de fútbol y ya se llenó el estadio, mire, tirar los portones. Gracias al Señor que Dios no obra así, hermano. Aquí cuando dice la palabra, cuando menos se espere, mire, entonces ahí será el lloro y crujir de dientes. Entonces usted no se sienta triste cuando un pariente se va y tuvo la oportunidad de aceptar a Cristo y no lo aceptó. No se sienta triste. La oportunidad fue dada. Ahora, vemos aquí el juicio de Dios. En el versículo 45 dice su palabra, al mediodía la tierra se llenó, ¿qué dice? ¿De qué se llenó? De oscuridad. Por eso estamos leyendo esta versión para poder entender. En un momento, hermano, donde era de día, se puede imaginar, rompe las leyes naturales. Y cuando pasa eso, dice la palabra que se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Cuando la palabra menciona acerca de la oscuridad, está hablando acerca del juicio de Dios. ¿Y por qué? Porque estamos viendo que quien estaba en la cruz era un Dios santo, recto y justo. Estaba siendo crucificado por unos cargos, por unas faltas que él no cometió. Ahora, como estamos ahorita en una situación bien difícil como país en estos momentos, usted que está al tanto, yo creo que todos sabemos lo que acaba de pasar en una escuela el día de ayer. Qué tristeza lo que pasa, pero la responsabilidad no es tanto, hermanos, del que cometió ese crimen. La responsabilidad son de todos los padres de esta nación, que cuando es hablar de alejarse de Dios, levantan la mano. Ahí está la respuesta. Todos estos que están llorando apoyan todo aquello que esté en contra de Dios en las escuelas. Entonces ahí lo puede ver. Usted y yo que conocemos la verdad, debemos de orar por nuestros hijos cada vez que salen de nuestros hogares. Amén, hermano. Y hubieron unos maestros que murieron también. ¿Cómo los van ahora a recordar como héroes? Porque trataron de salvar a esos inocentes. Y somos tales que sí hicieron una buena acción, porque trataron de salvar, y probablemente algunos salvaron a algunos niños. Ahora se puede imaginar lo que hizo Jesús. ¿Por qué no podemos sentir eso nosotros? ¿Por qué no sentimos compasión cuando a veces se viene a nuestra mente lo que Jesús hizo por nosotros? ¿Por qué nuestro corazón no es tan sensible? ¿Cómo somos los seres humanos, verdad? La palabra dice que en ese momento se llenó de oscuridad. ¿Por qué? Porque todos los pecados de la humanidad fueron puestos sobre Jesús.
Por eso el Señor no puede respaldar a alguien que está en pecado, porque Él es santo, recto. Jesucristo, Él mismo Dios, cargó los pecados y Él mismo tuvo que hacer juicio contra el pecado. ¿Está entendiendo? No menguó la falta o la pena que requiere cuando uno comete un agravio al Señor. ¿Por qué entendemos de que la oscuridad es una forma literal que se manifiesta cuando hay juicio de Dios? Porque así lo menciona Jeremías 4:27. Mire lo que decían los profetas del Antiguo Testamento mucho tiempo atrás de que apareciera Jesús. Dice Jeremías 4:27, esto dice el Señor, escuche esto: la tierra entera será arrasada, pero no la destruiré por completo. La tierra estará de luto y los cielos serán tapizados de negro a causa de la sentencia que pronuncié contra mi pueblo. Lo he decidido y no lo cambiaré. Eso es lo que sucede cuando el Señor determina un juicio, porque Él es justo, hermano. Y usted sabe que en un juicio tiene uno la oportunidad de dar las explicaciones de por qué la falta o si realmente usted es inocente. Entonces vemos ahí que cuando hablamos de la oscuridad que se dio en ese momento, era el juicio del Señor para la humanidad, pero no para destruir la humanidad, porque ya estaba determinado. Si no, vea lo que pasó, cómo el Señor fue trabajando a través de la historia desde el primer momento que creó al hombre y la mujer. Cuando falló Adán, le dio la oportunidad que siguiera, le quitó los beneficios de poder estar en comunión con Él, porque hablaba directamente, salió del Edén, tuvo que ahora, mire, usted que dice, ay no, qué dura es la vida, qué sudor, bueno, es por el pecado del hombre, amén, hermano. Cuando le duele a usted, cuando le duele, cuando tiene niños, ¿verdad que sí? ¿Verdad que no es fácil, hermano? Bueno, eso es una de las consecuencias del pecado. Ese Adán no, el pecado de la humanidad fue. Y luego el Señor dio la oportunidad para Noé, pasó lo mismo, se recuerda, el diluvio, salvó a su familia, se multiplicó y ahí fue el agravio y fue más allá. Después el pueblo tuvo la oportunidad de ser restaurado cuando mandaron a José a Egipto, lo liberó y el pueblo se puso rebelde, levantó a Moisés y ahí Moisés, queriendo hacer de un pueblo que adorara y sirviera al Señor, se pusieron rebeldes. Hermano, esa ha sido la tendencia del ser humano. Entonces, pensemos, si ha pasado antes, ¿por qué piensa usted que usted y yo no desagradamos a Dios? Si desde el principio hemos visto todo lo que el ser humano ha hecho. Somos parte de los pecados que el Señor llevó a cuestas el día que fue crucificado. Así dice la palabra. Y claramente Jeremías dice, lo he decidido y no lo cambiaré. Esa era una profecía que se cumplió y nadie la iba a detener. Y también lo encontramos en el libro de Amós, en capítulo 5, versículo 18. Dice así: ay de los que desean el día de Jehová. Mire que uno el Señor cuando vas a venir. Yo, gloria a Dios, hermano. Si se quedan mis parientes, qué pena, ¿verdad? Y más si eran cristianos que conocían la verdad y no agradaban al Señor. El rollo de ellos. Amén, hermano. Yo ni pienso porque voy a decir, no, yo no veo. No, si usted está bien con el Señor, que venga hoy. Pero en este pasaje dice, ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Si dice la palabra, será tinieblas y no luz. El día que sea el día del Señor, glorioso lo que somos la iglesia de Él, hermano, que va a venir por nosotros. Amén. Pero miren qué triste aquellos que no tienen a Cristo, miren. Qué triste, va a ser una tristeza. Aquellos que andan allá medias, hermano, ahí no. Va a ser una tristeza. Entonces usted no piense en eso. Ahí déjelo ahí. Háblenles, evangelícelos. Pero eso es lo que le espera. Esto es serio, hermanos. Esto es algo serio. Es como que usted vaya a la corte a hacerle un chiste al juez ahí aquí. Le da 5 años más, le da por irrespetuoso. Por eso, cuando vemos en esos dos pasajes de Mateo, dice que
La oscuridad representa juicio de parte del Señor. ¿Juicio sobre qué? Sobre el pecado. Sobre el pecado. Por eso Jesucristo cargó todos nuestros pecados y fue objeto del juicio del Eterno sobre él. Ahora, veamos por qué pasó esto. Porque tenemos que preguntarnos quién es Dios. Recuerden que Dios es un Dios de amor. Pero no tenemos que olvidar que Dios es un Dios santo. Porque nosotros decimos Dios es amor. ¿Por qué pasó esto si Dios es bueno? Porque Dios es bueno y santo es que pasan las cosas. Por eso cuando uno sabe que no está actuando bien, es mejor, hermano, reflexionar, arrepentirse, pedir perdón y volver a comenzar. Porque hemos siempre pensado, y yo era uno de los que decía, por eso yo dejé de decir esto, Dios ama al pecador, pero no el pecado. Mentira. El pecador, el Señor dice en su palabra que lo aborrece. Él no ama al pecador, ni al pecador ni al pecado. Que al que el Señor ama es al pecador que se arrepiente. Pero aquel hermano que no es insensible, el Señor, pero para todos. Y usted lo puede encontrar en Juan capítulo 3, versículo 36, a lo que dice el Señor. El que lo rechaza dice que es condenado en sí mismo. Pero podemos encontrar en Salmos capítulo 7, versículo 11, lo que dice su palabra. ¿Por qué Dios actuó así? ¿Por qué pasó todo eso sobre Jesús? Porque Dios es un juez que dice honrado todos los días. ¿Cuándo, hermano? Diga todos los días. Se enoja con los malvados. Y ¿ya había leído este salmo usted o no? ¿Ah? ¿Ya lo había leído? Entonces ya no diga Dios ama al pecador y aborrece al pecado. No, Dios no ama al pecador. Dios da la oportunidad a todos, hermanos. Tiene misericordia, pero Dios no le va a solapar a un pecador porque no se ha arrepentido. Necesita el Señor que haya un corazón humilde y que se arrepienta. Y eso es bíblico. Son frases que las hemos adoptado como para sobar nuestras hilachas de alma y consolarnos cuando hacemos algo malo. No, el Señor no asolapa lo malo. En Hebreos 7:26 dice su palabra. ¿Por qué fue dejado? Porque quiero que si usted tiene ahí su Biblia en su versión, miren lo que dice la palabra. Dios mío, dice en el versículo 46, ¿por qué me has abandonado? Esas fueron palabras de Jesús, porque ya no estaba esa conexión, quedó su carne. ¿Entiende, hermanos? O sea, recuerden que usted y yo somos alma, cuerpo y espíritu. Cuando pasó eso, quedó solo la parte humana de Jesús, quedó su carne. Se sintió totalmente desprotegido, como cuando aquel que hace pecado y vienen las consecuencias. Qué pena, pero como dicen, lo que sembraste, eso cosechaste, ¿verdad? Miren lo que está pasando. A veces mucha gente que era pandillera y hace 20 años fue más perverso, cambió, vino al Señor, Dios lo restauró. Pero ahora la justicia humana le está pasando factura por los antecedentes que cometió hace 20 años. Y hay algunos honestos que dicen, yo acepto que hice cosas malas, o sea, que venga la justicia humana delante de mí y pagar lo que hice en ese tiempo. Es actuar correctamente. A Dios puede obrar en misericordia, pero Dios no le va a decir, hey, no me toque a este. No. O sea, hay justicia divina y justicia humana. Pero por eso la palabra ahí dice, hermano, en la misma escritura, en Hebreos 7:26, Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos. Escuche, porque era necesario que esto pasara, porque es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado lugar de más alto honor en el cielo. Y esa, hermano, es la descripción que da en el libro de Hebreos acerca de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor en esos momentos dijo estas palabras: ¿por qué me has abandonado? Porque quedó solo su carne y todo el peso del pecado de la humanidad estaba sobre él. Y el Señor tenía que emitir juicio, porque Dios es justo.
Amén, hermanos. Entonces, entendemos esto. ¿Por qué? En Romanos 4:25 dice su palabra, porque Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Era la única razón. Ahora, ¿qué estaba pasando en este momento? Recuerden, el día que nuestro Señor Jesucristo estaba siendo crucificado, se celebraba una fiesta del pueblo, una fiesta anual, donde se ofrecía sacrificio por el perdón de pecados de todos, una vez al año. Y eso fue tan perfecto que en el momento que había sacrificio para que el pueblo tuviera perdón de pecados, era el momento donde nuestro Señor Jesucristo estaba siendo crucificado, siendo el Cordero perfecto, inmolado, sin ninguna mancha. Denle un aplauso por eso, hermano. Él tomó el lugar del sacrificio que tradicionalmente hacían el pueblo. Fue tomado por nuestro Señor Jesucristo, para que ahora, dice la misma palabra, usted y yo seamos, hermano, justos delante de los ojos de Dios. Entonces, ahí es donde viene el pacto de la gracia, que el Señor lo hizo en la última cena. Ahora viene aquello que usted y yo tenemos, la salvación de Dios, porque mire lo que sigue diciendo la palabra en Mateo 27:47. Hermano, y vamos a leer hasta el 56. Ahí va a ver, espero que me ajuste en los minutos. Dice Mateo 27:47, dice su palabra. Algunos que pasaban por ahí, algunos, usted sabe, algunos ahí como cuando hay un accidente va a echar el ojo de reportero, a ver qué onda hay aquí. Por ahí entendieron, dice, pasaban por ahí, entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías, porque la palabra que el Señor decía, Elí, Elí. Versículo 48, ese es verdad. Uno de ellos corrió y empapó una esponja de vino agrio y lo puso en una caña de junco y la levantó para que pudiera beber. Mire, ¿qué era lo que pasaba? Imagínense, cuando hablamos acerca de la salvación de parte del Señor, entendemos, hermano, de que en ese mismo momento, porque es lo que dice el versículo 49, la forma tal vez burlona en la que se refirieron estos, dijeron en el versículo 49, pero los demás dijeron, espera, a ver si es Elías, si viene a salvarlo. Y el Señor ya había dicho que Elías ya había venido. ¿Quién había sido Elías? Según la palabra, Juan el Bautista. El Señor lo dijo, porque ellos todavía están esperando al Elías. Y el Señor dijo que antes de que el Señor, el Salvador, apareciera, tenía que venir Elías por segunda vez. Y el Señor fue claro a sus discípulos y le dijo que ya había venido. ¿Quién había sido? Juan el Bautista. Amén, hermanos. Entonces Juan es considerado como el último profeta antes de que entráramos al nuevo pacto de parte del Señor. Amén. Entonces hablamos acerca de la salvación. ¿Por qué? Porque miren lo que dice Juan, narrando este mismo pasaje de una manera diferente. Juan 19:28 dice la palabra. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba, que dice, consumado. Mire, o sea, ya dice, ya se acabó. Porque cuando tuvo sed, en vez de darle agua, ¿qué le estaban dando? Vinagre, para que se terminara de morir. Por eso aquel le dijo, espera, a ver si Elías viene y lo salva. Porque ellos sabían que al hacer eso, ahí iba a morir Jesús. Y ahí en Juan 19:28 dice la palabra, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Porque le daban eso porque Jesús lo dijo, tengo sed. Versículo 29, y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon el vinagre en una esponja y poniéndole en un hisopo, se le acercaron a la boca. Versículo 30, miren lo que dice acá. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, ¿qué palabra dijo Jesús? Consumado es. Recuerden la frase que el Señor dijo en ese momento, ¿por qué me has abandonado? Y ahora que está a punto de morir, que estaba a unos segundos, dijo, consumado es. Habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¿Qué significa consumado es? Recuerde de que para la paga del pecado, que es muerte,
O sea, la paga del pecado. ¿Qué es paga? Es pagar algo que se debe. Esa palabra consumado es, tiene un significado muy importante. Es decir, Él está extendiendo un cheque, por decirlo así, por nuestras faltas. Está dando una fianza para que ahora no haya cargo sobre nosotros. Por eso Él dice consumado es. Pagó el bill, pues. Él pagó nuestra deuda para que ahora usted y yo tengamos una nueva vida. Por eso Él dijo esas palabras. Dijo, aquí se acabó. Porque la misma palabra lo menciona, que pidió algo de beber para que se cumpliese la escritura. Era lo único que hacía falta, hermanos, que se cumpliera. Y cuando se dio, el Señor dijo, consumado es, está pagada esta deuda. Colosenses 2:13 dice la palabra. Y a vosotros, usted y yo, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio, que dice la palabra, vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, y que dice la palabra, clavándola en la cruz. O sea que el bill fue pagado en la cruz. Ahí dice pagado. Los historiadores dicen que esta palabra consumado es, en el idioma de ese tiempo, estaba relacionado a cuando la gente tenía una deuda, como decir, pedir prestado y entonces va dando pago de a poco, ¿me entiende, verdad? Yo no sé qué gente hace como unos vales, ¿verdad? Va abonando, dicen, en el país de uno va abonando. ¿Alguno de ustedes ha confiado allá para comprarse una licuadora, una plancha, que llegaba el cobrador en una moto, allá, que usted ya, ¿verdad que? Yo soy de esa generación, hermano, usted era de los que con tarjeta compra. Entonces allá, cada vez que pagaba, le ponía a usted cuánto iba abonando. Cuando terminaba, lo que le daban era un recibo que decía pagado. Bueno, esta palabra para ese tiempo, hermanos, era como una especie de sello que extendían ellos en las transacciones, donde decía, este consumado es, era un sello que ellos ponían. Por eso Jesús lo dijo, diciendo, ya está pagada la deuda. Y nosotros lo encontramos, y la confirmación está en Colosenses 2:13. En Tito, en el libro de Tito, hay un libro que se llama Tito, hermanos, ahí está en la Biblia. En el capítulo 2, versículo 14, dice su palabra. ¿Quién se dio a quién? Escuche esto, a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos de toda la maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Por qué el Señor pagó el precio por nosotros? Para que fuéramos un pueblo, diga conmigo pueblo, hermanos, de buenas obras. No para agarrar al Señor como chancleta vieja, como trapo para limpiar, hermanos. No para hacer lo que nos da la gana, porque a veces, uno se va, hermano, de vacaciones, se va de repente a un lugar que no conoce y se le olvidó el Señor. Ahí se le fueron todos los años de cristiano que nos puede tener. Por eso la palabra dice que hay que ser presto para oír, tardo para hablar. Ahí demuestra que hay sabiduría de lo alto. Porque el Señor nos hizo un pueblo salvo para que viviéramos en buenas obras. Amén, hermanos. Pero también hay algo que nos enseña este pasaje que acabamos de leer. Nos enseña acerca de la reconciliación que el Señor hizo con nosotros. Porque en el pasado, recuerde lo que pasó con Noé. El Señor lo salvó, pero otra vez el pueblo, o esa generación que se multiplicó, volvió a hacer lo mismo de donde ellos venían. Simplemente fue como un lapso de tiempo que se detuvo, pero volvimos a lo mismo. Mateo 27:50 dice la palabra. Entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. En ese momento, dice la palabra, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, y las rocas se partieron en dos. ¿Qué sucedió?
que el Señor ya no, cuando aconteció eso, literalmente en el templo, recuerde esto, que el templo era la figura del tabernáculo que fue dado a Moisés. Entonces, para ese templo estaba el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo entraba solo el sumo sacerdote para ir a interceder delante de Dios por los pecados del pueblo. Y entraba, hermano, amarrado a una cuerda con una campanita, porque si ese no cumplía los requisitos de parte del Señor, mire, ahí moría y ahí lo tenían que jalar los demás. Extendió la patita. Por alguna razón el Señor había dado instrucciones, porque ni para ir a sacar el cuerpo podían entrar. Y había un velo, hermano, eso era sagrado. Eso era, hermano, lo más santo que podía existir. Y cuando pasó eso, dice la palabra que se rompió ese velo. ¿Por qué? Porque ahora usted y yo no necesitamos nada. No necesita dar una cadena y un Cristo allá, ¿verdad? O anda una estampita, o anda una oración allá. Amén, hermano. Amén, hermano. A mí se me hace que usted no se va a dormir si no se duerme, pone su crucita ahí debajo de la almohada. Porque estamos mal, hermanos. Si ya andan haciendo esas cosas, necesitan ustedes el evangelio de la reconciliación. Amén, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque son ideas mías, no. Eso es lo que dice la palabra. En Hebreos 10:19 dice la escritura, escuche esto. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar donde, hermano, el lugar santísimo, donde antes solo podía entrar el sumo sacerdote. Lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Versículo 20, por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina del lugar santísimo. Tenemos acceso directo al Señor. Usted no necesita a nadie para venir delante de la presencia del Señor. Usted viene directamente delante de Él. Lo único que Dios quiere es un corazón humilde, un corazón constrito y humillado, para que pueda ver la manifestación de Dios en su vida. Amén, hermanos. Es lo único que Dios requiere. Entonces ya no necesitamos ningún otro medio. Podemos entrar directamente al lugar santísimo, a la presencia viva del Señor. Por eso, hermano, sin Cristo nosotros venimos a ser enemigos de Dios. Es algo que a veces nos cuesta entender. Si no estamos con Cristo, somos enemigos de Dios. Y usted sabe que tarde o temprano vamos a pagar las consecuencias por no ser parte del pueblo de Dios. Porque así está determinado, nos guste o no nos guste. Así es. Colosenses 1:19 dice la palabra, pues Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Versículo 20, por medio de Él, Dios reconcilió consigo. Mire, una reconciliación ahí en Dios mismo. Todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. A través de Jesús es que tenemos ahora reconciliación. O sea, no le estoy diciendo que puede ir a pecar, echarse su caneta al aire, echarse sus 2 cervezas, sus 2 birrias, dicen por algunos lados, y dice, Señor, ando de goma, pero perdóname porque me eché 10 cervezas. Si fue porque andaba así, Dios lo va a perdonar. Pero si la agarre, hermano, de a cada rato, ese ya que usted ya agarró al Señor como juguete. Señor, voy a mi país, voy a las playas de Tela, a las del Cusco, no sé cómo le dicen. Señor, de antemano te pido que me perdones, porque ahorita voy con ojos de cangrejo. Ya pidieron, hay gente que pide perdón antes de hacer la falta, ya la lleva maquinada en su corazón. ¿Usted cree que eso vale, hermano? ¿Usted cree que eso vale? No, hermano. Alguien que maquina el pecado es consciente de la maldad que está a punto de ejecutar. Pecado es sentir realmente tristeza porque ha desagradado a Dios. Pero claramente la palabra nos dice que a través de esto el Señor nos reconcilió. Nos faltan 2 puntos más, ya que ahí termino. Ahora nos faltan 4 versículos. A través, hermano, de la muerte de Jesús nos enseña la resurrección prometida por Dios.
Mire esto. Aquí viene lo maravilloso de este pasaje. Porque no solo el Señor, hermano, fue llevado a la cruz del Calvario, sino lo que aconteció en esos momentos. En Mateo 27:52 dice la palabra: y las tumbas, ¿qué dice? Se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. Salieron del cementerio y luego de la resurrección de Jesús entraron a la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. Miren lo que dice la palabra. Cuando Jesucristo fue muerto en la cruz del Calvario, muchos muertos resucitaron, justos. Entonces usted dice: ¿y qué son esos justos? Bueno, el ministerio de Jesús duró 3 años y medio. Tenía muchos discípulos. ¿Usted cree que no se murió ninguno? ¿Usted cree que no se murió ninguno creyendo que Jesús era el Mesías? Se murieron algunos, porque la palabra especifica justos. En ese lapso probablemente varios murieron por una u otra razón. Murieron creyendo que Él era el Dios, era el Mesías. ¿Entiende? Aquí no habla de los del Antiguo Testamento. Aquí habla de esos justos que creyeron en Él. Los del Antiguo Testamento, ellos no creían en Jesús. Ellos estaban viviendo bajo la ley. Pero cuando pasó eso, esos justos, dice la palabra, que resucitaron y entraron a la ciudad. Cuando Jesús resucitó. Y ahí fue la evidencia en la que se encontraron las personas que quizás conocen, y no era aquel que se había muerto, y mira, está vivo, y que era seguidor de Jesús. ¿Está entendiendo eso? O sea, no fue que le sorprendió simplemente que resucitó, sino que sabían quizás que era uno de los que seguía a Jesús y que había resucitado. Y eso, hermano, a veces nosotros lo pasamos de lado de lo que el Señor hizo. Lo que el Señor hizo nos recuerda que la muerte de Jesús, ¿qué hizo? Trajo vida. El Señor lo que hizo a través de la muerte y resurrección fue traer vida. Fue triste y doloroso para la humanidad, pero a través de ella que ahora usted y yo tenemos vida. Por eso, hermano, eso fue un hecho literal. Y también nos recuerda de la devoción que debemos de tener para con Dios. Mateo 27:54 dice la palabra. Escuche lo que aconteció. El oficial romano y los soldados que estaban en la crucifixión quedaron aterrorizados por el terremoto y por todo lo que había sucedido, y dijeron: este hombre era verdaderamente hijo de Dios. ¿Quién era este oficial romano? Hermano, era un mundano. Era aquel que estaba siendo parte de lo que está de la tortura de nuestro Señor Jesucristo. Pero al ver todo lo que naturalmente estaba pasando, dijo: hombre, este sí era el Hijo de Dios, porque esto jamás había pasado. Y a veces, hermano, aquí entre nos hay gente que pide oración, que no tiene a Cristo, y dice: mire, puede orar para que Dios haga un milagro. Y uno, hermano, como sabe que Dios puede sanar a alguien, usted ora por esa persona y Dios lo sana. No tiene a Cristo, pero Dios sana. Si es un niño, no es consciente, esa persona cree más. Esa persona que no tiene a Cristo y que todavía no lo ha aceptado, cree que Dios sí sanó a ese niño. Y nosotros aquí, hermano, teniendo la palabra llena de cantidad de promesas a nuestra vida, y todavía tenemos nuestro corazón cerrado para con Dios. ¿Está entendiendo esto? ¿Está entendiendo por qué la palabra menciona acerca de este oficial romano? Porque alguien que no tenía a Cristo, que no lo conocía, cuando vio ese hecho, dijo: verdaderamente ese es el Hijo de Dios. Versículo 55 dice: muchas mujeres que habían llegado desde Galilea con Jesús para cuidar de él, miraban de lejos. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Santiago y José, y la madre de Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. ¿Por qué menciona a estas mujeres? Porque, como dicen, tenían una devoción para con el Señor en las buenas y en las malas. Es fácil, hermano, tener devoción para con Dios en las buenas, pero eso no es nada extraordinario. Lo que prueba realmente la devoción que tenemos con el Señor es cuando estamos pasando momentos difíciles. Ahí es donde somos probados.
Por eso en un matrimonio, si usted quiere saber cómo realmente es, y esto es algo literal, así lo estableció el Señor. ¿Quiere saber realmente si usted tiene un matrimonio sólido? No cuando todo está yendo bien, qué bonita la familia, no. Cuando hay un problema, y es duro, y es difícil, y ese matrimonio, esa familia se mantiene firme. Ahí usted dice, esa es una familia sólida. Pero cuando viene el primer hermano, dice, ay, eso era pura carcasa, era nada más. Entonces, el Señor eso es lo que nos enseña a través de estos pasajes. Amén, hermano. Le voy a pedir que ahí donde usted está, pueda cerrar sus ojos.